Amigos del Heraldo Digital, un gusto, un placer saludarlos. Estamos aquí con Andrea Dorantes, que viene regresando de Europa de una aventura fantástica que quiero que nos vayas contando. Andrea, primero que todo agradecerte el tiempo y la disposición por esta entrevista. Muchas gracias y yo feliz de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Sí, Andrea, preguntarte cómo fue este inicio, esta idea de recorrer Europa en bicicleta, porque previamente habías escalado las cumbres, esa es la primera latinoamericana en haber escalado todas las cumbres todas las cumbres más altas del mundo. ¿Cómo fue esta parte de ahora recorrer Europa en bicicleta? ¿Cómo inició esa idea? Bueno, justamente cuando terminé mi proyecto de subir la montaña más alta de cada continente, fue como empezar a cuestionarme qué quiero hacer ahora. Sabía que no quería seguir subiendo montañas, quería tomarme un pequeño descanso y empecé a andar en bicicleta. Compré una bicicleta de ruta y era un deporte completamente nuevo para mí y yo soy muy clavada en las cosas, entonces si algo me gusta, lo quiero hacer al 100%. Y a mí me gusta mucho la aventura, entonces dije, pues me encantaría hacer una aventura en bicicleta. Me metí en internet a empezar a buscar rutas y encontré una ruta que es la más larga del mundo y es justamente la que acabo de hacer, que es cruzar Europa en bicicleta. Uh-huh. ¿Y cómo fue esta parte? Porque viviste de todo un poco, porque la bicicleta no apareció en un momento dado. Llegó la bicicleta. ¿Cómo fueron esos días que fueron hasta cierto punto de incertidumbre para ti? Sí, la verdad es que todo era muy nuevo para mí, porque como te digo, yo nunca había hecho un viaje en bicicleta y creo que es a veces un poco arriesgado decir, mi primer viaje va a ser cruzar todo un continente, pero tengo la certeza de que ya sé que me puedo adaptar a cualquier situación. Obviamente va a haber cosas difíciles, pero como decías tú al principio, esos días, bueno, de hecho solo fue un día que no llegó mi bicicleta, pero lo que a mí me tenía nerviosa es que no sabían dónde estaba. Entonces, bueno, fue cuestión de relajarme, eso no estaba en mis manos y confiar de que la bicicleta iba a llegar. Y la verdad es que me fue bien porque solo tardó un día más. Y esta parte precisamente, ¿cómo fue el mantenerte comunicado con la gente acá en León, Guanajuato, en México? Las distancias eran 8 horas de diferencia. ¿Cómo fue esa parte de mantenerse arropado, pero a la vez lejos de casa? Sí, la verdad es que esta aventura fue muy padre porque mi comunidad de redes sociales estuvo muy enganchada, muy comprometida. La cantidad de mensajes de apoyo que recibí fue impresionante. Entonces, para mí era como una motivación de, pues, compartir lo que estaba haciendo y si podían aprender un poco de lo que yo estaba viviendo, yo más que feliz. Pero sí, sí fue un compromiso grande porque había días que terminaba cansadísima y decía, bueno, yo estoy comprometida con la gente y les voy a subir un video diario para que puedan ver dónde estoy y lo que he hecho. ¿Cómo fue esa parte precisamente? Porque muchas veces acá en México tenemos la idea de que si estás en un lugar alejado de la civilización, de las ciudades grandes, no hay una señal de teléfono. ¿Cómo fue esa parte para que tú pudieras no solo grabar, sino subir tus videos de manera más continua? Fíjate que en esta expedición ese no fue problema, casi siempre tuve señal, entonces fue muy fácil mantener esa comunicación día a día. Y esta parte también de los cruces entre países, porque muchas veces, si bien todo es la Unión Europea, todo es el tema de un solo lugar, ¿había alguna restricción por tema de que tú ibas sola en un tema de la bicicleta o nunca hubo un tema de detente? No, nada, para nada. La verdad es que cruzar fronteras en la Unión Europea es muy, muy fácil. Y es más, hubo veces que yo ya cruzaba un país sin darme cuenta, porque ni siquiera había un letrero que decía bienvenido a España o bienvenido a Alemania. O sea, ya era hasta que terminaba el día que decía, ya crucé de país y ni me di cuenta. Y esto también lo pregunto porque eran momentos en el que decías, un día estoy en la zona de Alemania y ya estoy cruzando precisamente a la zona de los Alpes, toda esta parte. ¿Cómo fue también adaptarse al clima? Porque empezaste en una zona muy gélida, que es la zona del Círculo Polar Ártico, la zona de Escandinavia, y terminaste hasta Portugal. ¿Cómo fue adaptarte también a esos climas que, si bien no son tan cambiantes como acá que te estaba platicando, cómo fue? Pues la verdad es que era llevármelo un día a la vez, porque el clima siempre va cambiando y la clave es adaptarte. Yo tenía el equipo necesario para aguantar cualquier tipo de clima, pero donde más vi esos cambios fue en Dinamarca, que yo nunca había experimentado algo así. Eran, por ejemplo, 5 minutos de lluvia intensa, o sea, decías, ¿qué es esto? Y 5 minutos después salía el sol, entonces ya te morías de calor. Y otra vez, 5 minutos de lluvia, 5 minutos de calor, pero es ahí donde es clave adaptarte.
Y el tema de la alimentación, ¿cómo fue para ti en este recorrido? El tema de la alimentación fue cambiando en los países nórdicos, que fue Finlandia, Noruega y Suecia. Ahí tenía que hacer un poco más de planeación porque como duraba varios días sin llegar a alguna tienda o pueblo, pues tenía que calcular más o menos cuántos días iba a durar sin poder comprar comida. Pero ya conforme fui bajando, era mucho más fácil porque pues todos los días podía tener acceso a una tienda. Y, por ejemplo, ¿tuviste vistas espectaculares? Sí, ¿Tuviste vistas y espectaculares? reales. Y reales. ¿Cuáles son tu top 3? Así que me puedas decir. De vistas. De vistas, sí, porque lo vimos en los videos en redes para la gente que la sigue en redes sociales, para que vea cómo es la situación con ella en esas tomas tan espectaculares que hizo. Mira, tengo en Portugal una vista grabada increíble. Ese día fue muy padre porque fue pura terracería al lado del mar y la verdad es que las vistas de la costa eran impresionantes. En Francia también tuve unas vistas padricísimas de ríos, los Alpes, y en Alemania fui a un lago que estaba espectacular. Entonces, a ver, es difícil escoger 3 porque vi demasiado. Los lagos en Finlandia también eran una cosa espectacular. Entonces, yo creo que cada país ofreció algo increíble. Y dentro de eso, de ese recorrido, hablabas mucho de la hospitalidad de las personas con las que te ibas encontrando. ¿Cómo fue que la gente se abrió contigo? Porque muchas veces el contexto para el latinoamericano es de que el europeo es una persona muy fría. Sí, la verdad es que pensamos que son fríos, pero ya cuando los empiezas a conocer más a fondo, te das cuenta que pues, son igual que nosotros. Y en este viaje pues, tuve la oportunidad de convivir con muchas personas que me abrieron sus casas, me dieron de comer, ofrecieron una cama, me permitieron lavar mi ropa. Y dices, ¿cómo hay tanta amabilidad y bondad en este mundo? Porque a veces creemos que todo mundo está aquí para pues, ponernos el pie. Pero en realidad si te empiezas a abrir, si eres humilde, sabes pedir ayuda, lo que la gente te puede ofrecer es impresionante. Y precisamente el tema de la comunicación, el tema para hablar no solamente en la zona de España que ingresaste, sino en países como Francia, Dinamarca, que es un poquito más complejo por el tema de idiomas. ¿Hablaste inglés, supongo? Sí. En todos los países, pues yo hablaba inglés, menos en España, y en Portugal, porque en Portugal es más fácil que te entiendan si hablas español. En Francia practiqué mucho mi francés, que ya llevaba mucho sin hablarlo, pero en los demás países con el inglés. Y bueno, la mayoría de las personas que me invitaron a su casa eran adultos mayores y muchas veces no hablaban inglés, pero la verdad es que hoy con la tecnología eso no era impedimento para tener una conversación. Sí, esta parte, Andrea, ¿cómo fue cuando hubo un momento en el que dijiste, es complicado terminar el recorrido o siempre fue constante la idea de terminarlo? La verdad es que para mí el objetivo siempre era claro. Yo sabía en dónde iba a empezar, en dónde iba a terminar y lo que más me presionaba era los 90 días que podía durar en la Unión Europea. Entonces, con esa restricción de tiempo yo sabía que sí o sí le tenía que dar. Y cuando llegué a Portugal, que estaba en el norte y que justo me tocó un huracán muy, muy fuerte, ahí fue la primera vez que dije, pues a lo mejor esto no se logra porque, no por mí, sino por las condiciones que estoy viviendo, pero después, gracias a Dios, el clima cambió y pude seguir. Sí tuve que hacer un ajuste en la ruta, pero bueno, al final del día se logró el objetivo. Y al final todo este camino llegas a la zona sur de Portugal, a vista lo que decías de la zona de terracería, ya en la parte final, cuando dijiste ya, se terminó ya, objetivo cumplido. Sí, la verdad es que llegas porque donde terminé es un faro que se llama Cabo São Vicente y es el punto más al suroeste de Portugal. Y llegué y de hecho estaba lloviendo súper fuerte, o sea, no había nadie, una tormenta y no había ningún techito, no nada. Y ahí yo esperé, dije, tengo que tomarme una foto, ¿cómo voy a llegar hasta acá y no tener...? Entonces esperé y después ya como que te empieza a caer el 20 de que, wow, ¿desde dónde vengo? Porque al principio del recorrido, por ejemplo, cuando estaba en Finlandia o en Noruega, todavía muy al norte y la gente te pregunta hacia dónde vas y les dices Portugal, es como, no te creen que vas a ir tan lejos, pero después cuando dices, híjole, ya llegué hasta acá y crucé más de 8,000 kilómetros, pues sí es una distancia importante que yo en ese momento no alcanzaba a dimensionar, pero después en Portugal vi un poste que
tenía las distancias a diferentes ciudades del mundo, y de ese lugar donde yo estaba en Portugal, que se llama Sagres, a Río de Janeiro, eran 7,300 kilómetros. Entonces ahí fue cuando me cayó el 20 de que, no, pues 8,000 kilómetros, sí es una distancia muy, muy, muy larga. Sí, y al final, cuando terminas el recorrido, viendo tus redes sociales, el mensaje que das para la gente que no tiene el contexto, no sé si les podrías contar un poquito de ese mensaje final cuando llegas a tu destino, al Cabo San Vicente. Bueno, yo creo que el mensaje que les podría dar es que nunca es acerca del destino, es todo el recorrido que hay y sobre todo en la persona que te tienes que convertir para poder llegar a eso. Porque yo lo puedo ver, la Andrea que comenzó el recorrido no es la Andrea que lo terminó. Entonces, pues es muy padre ver todo ese proceso y cómo te vas enfrentando a diferentes situaciones que te van sacando de tu zona de confort, pero al final reconoces que puedes lograr cualquier cosa si el objetivo es claro. Y hablando de estos objetivos, ¿qué es lo que viene para ti, ya sea estos últimos meses del año o incluso ya el arranque del próximo 2025? Sí, bueno, en esta expedición tuve mucho tiempo de pensar porque pasé muchas horas en la bicicleta yo sola, y el próximo proyecto, que es el que más me emociona, yo creo que hasta ahora va a ser el proyecto más grande de mi vida, que va a ser hacer un recorrido yo sola y sin apoyo en la Antártida. Es un recorrido de 1,130 kilómetros que tardas aproximadamente entre 50 a 60 días haciéndolo, y la logística es que te pones los esquís, jalas un trineo que tiene todas tus cosas, casa de campaña, sleeping bag, comida para esos 60 días, gas para poder cocinar, y pues estás tú solo en la Antártida sin contacto humano. Y, por ejemplo, más o menos para que la gente vaya poniendo un poquito la fecha, para que... La fecha tiene que ser tentativa. justamente en un año, porque en la Antártida, como están en el hemisferio sur, se tiene que hacer en verano. Entonces yo tendría que empezar a mediados de noviembre y tengo 2 meses porque la temporada es muy corta ya. Perfecto. Algo que les quisiera decir a la gente que nos ve y nos está escuchando, precisamente para que sigan peleando por sus sueños, que 8,000 kilómetros no son lo que uno puede pensar, sino que es mucho más que eso. Lo que yo les diría es que se atrevan a ir por sus sueños, no importa qué tan loco sea. Como yo les decía, para mí este fue mi primer viaje en bicicleta y cometí muchísimos errores, pero de los 8,000 kilómetros que recorrí, les puedo decir que el kilómetro más difícil fue el kilómetro 0, porque muchas veces ni siquiera llegamos a ese comienzo. Entonces, los invitaría a todos a llegar a su kilómetro 0, ya sea en cualquier situación. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por el tiempo, por la entrevista. Amigos del Heraldo Digital, muchísimas gracias. Nos volvemos a vernos pronto.